Pueden tomar sus asientos, amados hermanos. Qué hermosa iniciar esta serie de la primera carta del apóstol Juan. Y la semana pasada habíamos estado meditando en los primeros 4 versículos. En estos versículos veíamos que frente a todas las voces de falsos maestros que estaban repartiendo o susurrando mentiras en los oídos de los creyentes, el apóstol Juan pone sobre la mesa toda su autoridad apostólica. Él solamente es un testigo fiel y verdadero de las verdades bíblicas. Solo él es portador de la verdad. ¿No es así? Eso es lo que habíamos estado viendo. Su mensaje está lleno de autoridad porque su mensaje, hermanos míos, fue experimentado por él. Él vivió y experimentó el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Él, junto con otros, oyó a Jesús, vio a Jesús, contempló a Jesús y palpó a Jesús. El propósito de esta carta, hermanos, es que los creyentes permanezcan firmes en las verdades doctrinales apostólicas, en el testimonio apostólico. Esa es la causa que originó esta carta. Porque muchos falsos maestros se habían inmiscuido dentro de la iglesia con falsas doctrinas. Y una de ellas, ¿saben cuál era? Un concepto errado del pecado. Falsos maestros estaban tergiversando la doctrina del pecado, porque no entendían a Dios, no entendían lo que era el pecado. Por lo tanto, hermanos míos, ¿qué quiero dejar hoy en sus corazones? Esto es importante. Hermanos, tú debes discernir cuáles son las evidencias de tu comunión con Dios. Si tú sales de este culto, de esta predicación, y sabes discernir cuáles son las evidencias de una verdadera comunión con Dios, yo me doy por pagado. El título de este sermón es Las evidencias de mi comunión con Dios. Y creo que muchos de ustedes se están preguntando, ¿cuáles son las evidencias de que tengo comunión con Dios? ¿Cómo sé que yo tengo comunión con el Dios vivo? Y de lo que va a decir Juan, vamos a levantar 2 encabezados. ¿Cómo sabemos si alguien tiene comunión con Dios? ¿Cómo sé si yo tengo comunión con Dios? Porque ando en la luz, del versículo 5 al 7. Porque ando en la luz y porque confieso mis pecados, del versículo 8 al versículo 10. Así que el Señor nos ayude a tener un corazón atento, una mente atenta para lo que Él nos quiere decir el día de hoy. Amén. ¿Cómo sé si tengo comunión con Dios? Porque ando en la luz. Las personas que tienen comunión con Dios, hermanos míos, se caracterizan por vivir conforme a la luz de Dios. Las personas que tienen comunión con Dios se caracterizan por una vida en luz. Eso es el primer encabezado. Y es absolutamente impresionante la forma en que el apóstol Juan comienza esta serie de pensamientos en el versículo 5. Lean conmigo, por favor. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. El mensaje que nos está trayendo el apóstol Juan no es algo que él junto con otros apóstoles han inventado. Es el mensaje que escuchó del propio Señor Jesucristo. Esto es impresionante. No es cualquier mensaje. ¿Pero en qué consiste este mensaje? Fíjense lo que dice el apóstol Juan. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Ese es el centro del mensaje de esta carta. Dios es luz y en Él no hay oscuridad, en Él no hay tinieblas. ¿Y qué está haciendo el apóstol Juan aquí? Está haciendo una descripción gráfica de la esencia del ser de Dios. Está haciendo una descripción muy gráfica de la esencia del ser de Dios. Está ocupando una metáfora que tiene 2 elementos que son
contrapuestos, luz y oscuridad. El apóstol Juan es un pastor. Él es muy gráfico, él quiere que todos entendamos esto. De hecho, por eso yo no ocupé una ilustración para comenzar este sermón, porque esto es muy ilustrativo. ¿Se dan cuenta? Luz y tinieblas. Y si parafraseamos lo que está diciendo el apóstol Juan aquí, él está diciendo, la esencia del ser de Dios es luz. Y por lo tanto en él no hay una pizca de oscuridad. ¿Puede haber oscuridad en el centro de una lámpara? ¿Puede haber oscuridad en el sol? ¿Puede coexistir las tinieblas, la oscuridad y la luz en un mismo espacio? Es imposible. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol Juan. Es un pastor. Pero usted seguramente se pregunta a qué se refiere que la esencia del ser de Dios es luz. Y el apóstol Juan nos dice que esto lo escuchó de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo no decía nada que no estuviera presente en las Sagradas Escrituras, nuestro Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento aún no se había escrito. Y cuando escudriñamos las Escrituras nos damos cuenta que Dios es luz en tres aspectos, hermanos míos. Dios es luz en el sentido de que Él es puro, es justo. Es decir, que Él es perfecto moralmente. Dios no puede hacer nada malo. En Dios no hay maldad. Dios es luz en el aspecto también que Él es verdad. Él no puede mentir porque no está acorde a su esencia. Y Dios es luz en el sentido de que Él es vida. En estos tres sentidos Dios es luz. Y esto es algo que el apóstol Juan va a retomar en el capítulo 5, versículo 13, y esperemos llegar ahí con mucho nutrido nuestro corazón. Por ejemplo, en el Salmo 119, hermanos míos, no se lo busque, yo se lo voy a leer, en el versículo 105 al 107, seguramente usted sabe estos versículos. Fíjense, lámpara es a mis pies tu palabra. Hermosa, ¿cierto? Lumbrera a mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. ¿Se dan cuenta cómo mezcla los tres elementos recién mencionados? Dios es luz y por lo tanto su palabra es luz. Su palabra es luz con respecto a que es verdad. Lumbrera a mi camino, dice el salmista. Su palabra es luz, porque Dios es luz, con respecto a que Dios es justo. Justos son tus juicios, oh Jehová. Tú eres luz, Dios, tu palabra es luz, por lo tanto dice el salmista, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Estos tres elementos corresponden a la luz de Dios. Y es absolutamente impresionante, hermanos míos, que el propio Señor Jesucristo haya dicho que su esencia es luz. Y usted lo sabe muy bien. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Eso lo va a decir el apóstol Juan muchas veces en su Evangelio, capítulo 8, capítulo 9. Es decir, Jesús mismo era la verdad, Jesús mismo era la justicia y Jesús mismo es la vida encarnada. En Él tenemos vida eterna. Entonces, si Dios es luz, es justo, es verdad, es vida, oscuridad, ¿qué es lo que es? Pecado, ignorancia de la verdad y muerte. Luz es Dios y todo lo contrario a la luz es oscuridad, ignorancia, pecado y muerte. Y deberíamos estar sacando ya una tremenda conclusión del versículo 5. Atesórela en su corazón, por favor. Así como la luz y la oscuridad no pueden estar en el mismo espacio, una persona que dice tener comunión con Dios no puede andar en tinieblas. Si una persona dice tener comunión con Dios, no puede andar en tinieblas. Porque la luz
No hay ninguna especie de oscuridad. Y esto es muy gráfico, hermanos míos, cuando nosotros examinamos la vida de Adán y Eva en los primeros 3 capítulos de Génesis. Podemos encontrar 2 etapas en la vida de Adán y Eva. Cuando tenían comunión con Dios, porque vivían conforme a sus estatutos, porque obedecían la verdad, porque andaban en justicia y tenían vida. Pero una vez que pecaron, esa comunión se rompe. Ellos desobedecen la verdad. Se hacen injustos, se hacen pecadores y por lo tanto mueren. Dios les dice, el día en que pecares, ciertamente morirás. Dios no les dice, el día que pecares, ciertamente te mataré. No, el día que pecares, ciertamente morirás. Y esto puede sonar muy lógico, ¿cierto? Luz, oscuridad, muy lógico, pero muchos en el tiempo de Juan y en este tiempo están tergiversando estas verdades. Muchos, no pocos, dice el sermón pasado, no pocos, muchas personas reclaman tener la autoridad para ellos mismos establecer las normas, las evidencias para tener comunión con Dios. Hoy día usted puede ser un testigo de eso en internet. Muchos ellos declaran tener la autoridad de ellos decir, yo sé cómo tener comunión con Dios. ¿No es Dios quien establece eso? ¿No es Dios quien establece cómo tenemos comunión con Él? Hermanos, y adivinen lo que hacen estos falsos maestros. ¿Qué es lo que hacen? Modificar el estándar moral cristiano. Modifican el estándar moral cristiano o convierten a un Dios falso, a un Dios que yo llamo de la hipergracia, un Dios lleno de amor, pero sin ira, que no le importa el pecado y en donde la cruz de Jesucristo deja de ser central desde el púlpito y desde los corazones. Eso está ocurriendo hoy, eso estaba ocurriendo en el tiempo del apóstol Juan, un evangelio diluido. Pero Juan, hermanos míos, Juan, con toda su autoridad apostólica dice, no, Dios es luz y por lo tanto en Él no hay oscuridad. Y si alguna persona quiere decir que tiene comunión con Él, no puede andar en tinieblas. Por lo tanto, las evidencias de que una persona tiene comunión con Dios es que no anda en tinieblas. Y una persona que no tiene comunión con Dios es que anda en tinieblas. Muchos falsos maestros, hermanos, se están inmiscuyendo dentro de las iglesias. En el tiempo de Juan y en este tiempo. Y debemos saber reconocerlos. Debemos saber reconocerlos. Y tal parece, lean conmigo, en el versículo 6, el apóstol Juan pareciese que está resumiendo un postulado de esos falsos maestros. Fíjense lo que dice el apóstol Juan. Si decimos, tal parece que el apóstol Juan está resumiendo un postulado dañino y perverso de estos falsos maestros. Versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Estos falsos maestros seguramente decían algo como, podemos tener comunión con Dios y al mismo tiempo podemos andar en tinieblas. Eso es lo que estaban diciendo estos falsos maestros. Muchos maestros gnósticos del primer, segundo y tercer siglo decían que el cuerpo no era más que una envoltura a esta esencia eterna del espíritu. Y ellos decían que independiente de lo que yo pueda hacer con mi cuerpo, eso no puede afectar al espíritu. Eso decían ellos. Y yo les pregunto a ustedes, ¿lo que haces con tu cuerpo puede afectar tu espíritu? Por supuesto que sí. Hoy en día muchas personas pretenden tener comunión con Dios y vivir una vida inmoral. Pretenden tener comunión con Dios y vivir una vida inmoral. Tener ídolos en su corazón. Los permiten tener o no respetar el día del Señor.
No honran a sus padres y a sus madres, no los honran. Matan, asesinan, hurtan, codician, están en fornicación y dicen tener comunión con Dios, a pesar de llevar una vida absolutamente inmoral. Estos hombres, estas mujeres no practican la verdad, al contrario, con sus actos niegan la verdad. Su profesión de fe no es más que una mentira, porque nadie o ningún cristiano legítimo y verdadero va a tolerar esas realidades en su corazón, sino que se va a levantar en guerra contra ellas. Realmente hay personas en las iglesias hoy día, que realmente, hermanos míos, no entienden lo que está diciendo aquí el apóstol Juan. No lo entienden. Dios es luz y por lo tanto, si quieres tener comunión con Dios, debes andar en la luz. Debes andar en la luz. Dios es santo, Dios es justo, Dios no tolera la inmoralidad, Dios no tolera el pecado y por lo tanto tú debes ser santo, debes buscar pureza. No debes tolerar la injusticia, no debes tolerar la inmoralidad. ¿No es así? Importante entonces, hermanos míos, que toda profesión de fe debe estar acompañado de una vida acorde. Toda profesión de fe debe estar acompañada de una vida acorde. ¿Qué es caminar en la luz, hermanos míos? Es vivir conforme a la verdad revelada en su santa palabra. Eso es caminar en luz. Eso es. Solo la palabra te va a proveer una visión clara de las cosas. Cuando tienes una visión clara, empiezas a tener una vida, una conducta justa. Y sabes que cuando tienes una conducta justa, es una evidencia de que tienes vida eterna, de que has sido salvado. Solo la verdad te va a llevar a una vida piadosa, una vida justa. Solo la verdad, practicando la verdad, se va a evidenciar en ti que has sido regenerado, hermano, hermana. Por sus frutos los conoceréis, dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo 7. Por sus frutos, por lo tanto, no puedo pasar esta oportunidad sino animarte. Animarte, que te animes a andar en la luz. Anda en la luz. Dirige tu vida por la verdad revelada en las Santas Escrituras. No permitas que nada más que las Santas Escrituras guíen tu vida. Permite que las Escrituras guíen tus decisiones, tus pensamientos, tus emociones, todas tus acciones. Y debemos confesar aquí que somos lectores muy selectivos de esta palabra, lectores extremadamente selectivos de esta palabra. Paso por un versículo, bendición, esta es mi palabra, la tomo, Señor, pero paso por otro y realmente lo rechazo. Si tu hermano peca contra ti, ve y dile, esa es mi palabra, Señor. Perdónense los unos a los otros, sopórtense los unos a los otros. Colosenses 3:13, esa como que la paso uno de largo. Lectores selectivos de la palabra de Dios. Todos somos lectores selectivos de la palabra de Dios, pero todos estamos obligados, o llamados más bien, a ser lectores de todo el consejo de Dios, de todo el consejo de Dios. Y ten presente esto, hermano mío, que esta verdad muchas veces, quizás todas las veces, va a ser contraria a la verdad de este mundo, porque la sabiduría de este mundo es contraria a la sabiduría de Dios. Por eso yo te digo que te dejes llevar por la luz de esta Escritura. Déjate llevar por ella, no por otra verdad. Y muchas veces te digo que esta verdad aquí, que es luz, va a ser contraria a tus propios pensamientos. Porque sabes que bastante han sido afectados nuestros pensamientos por nuestro pecado. De hecho, hay un ejemplo que me encanta. Creo que lo dice Pepe Mendoza, la voz oficial de R.C. Sproul. Él dice que las iglesias lavan el cerebro. Y él dice, sí, las iglesias lavan el cerebro porque harto cochino que lo teníamos.
Porque harto cochino que estaban nuestros pensamientos y nuestras reflexiones. Es verdad. Y a medida que caminamos en el Evangelio y dejamos que esta palabra se convierta en luz para nosotros, vamos pensando como Dios piensa. Vamos pensando como Dios piensa. La verdad está aquí, hermanos míos, y hay que seguirla. No hay otra verdad, no hay dos verdades, está aquí, presente, y serás bienaventurado si la sigues. Recuerda siempre esto, hermano, por favor. La verdad no es algo que tan solo se cree o se confiesa. Yo creo esto otro. No, hermano mío, por favor, entiende que la verdad se vive. La verdad se vive. Nadie hace aquello que no cree. Muéstrame cómo vives y yo te voy a decir lo que crees. Vive la verdad. Vive lo que proclamas con tu boca. Vívelo, hazlo obra. Porque nadie hace aquello que no cree. Simplemente eso. ¿O no es así? Por eso te exhorto, hermano mío, a que vivas de frente al trono de Dios. ¿Qué significa que vivas de frente al trono de Dios? Ten en cuenta que Dios está en todos lados, en todas partes. ¿O tú crees que no está en tus pensamientos, en tu mente y en lo íntimo de tu corazón? ¿O crees que no está en lo privado de tu cuarto? Está en todos lados. Por eso vive una vida de frente al trono de Dios. No puedes escapar de su mirada. Vive honestamente. Sácate toda careta. Vive sin engaños. Y por sobre todo, no toleres el pecado. No toleres tu pecado. No te hagas amigo de tu pecado. No puedes hacerte amigo de tu pecado. Exponlo a la luz del Cristo. Y como veremos más adelante, confiésalo en oración. Y confiésalo a alguna persona más madura en la fe. Esfuérzate, por favor, en vivir piadosamente conforme a tu fe. Ese es el llamado que hago, particularmente a cada uno de ustedes y también a mí mismo. Esforcémonos por vivir piadosamente. Que lo que confesamos sea una obra en nuestras vidas. Así estaremos dando testimonio de la luz. El apóstol Juan corrige entonces este pecado, esta herejía que es pecado en el versículo 7. Por favor, lean conmigo, hermanos. Versículo 7. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Si Él está en la luz, nosotros debemos estar en la luz. ¿Y se evidenciará cómo? En la comunión los unos con los otros. Lo más esperable es que el apóstol Juan haya dicho, si estamos en la luz, tendremos comunión con Dios. Pero él dice, si estamos en la luz, tendremos comunión los unos con los otros. Juan está yendo un poco más allá, porque la comunión con Dios, ¿saben cómo se expresa? Se expresa en la comunión los unos con los otros. O dicho de otra forma, tenemos comunión los unos con los otros, todos juntos, porque tenemos comunión con Dios. Y el apóstol Juan va a decir en el siguiente capítulo, versículo 19, fíjense lo que dice, fíjense, salieron de nosotros, porque en realidad no eran de los nuestros. Tal parece que un grupo de personas habían salido de la iglesia. Obviamente no podían estar en comunión con los hermanos porque no profesaban la verdad, porque su forma de actuar negaba la verdad. Y nosotros podemos estar en comunión a pesar de nuestras diferencias, porque cada uno de ustedes abraza la verdad de las Escrituras, al testimonio apostólico, autoritativo de las Santas Escrituras. Amén. Concluye el apóstol Juan esta primera sección de ideas de una forma impresionante, hermanos. Versículo 7. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esto quiere decir que las consecuencias, una de las consecuencias de andar en la luz, es que nos damos cuenta que somos pecadores. ¿Qué pasa si yo te agarro, te coloco 2 semanas dentro de una cueva? Seguramente te vas a dejar de preocupar de tu peinado,
si estás pintado o no, de la mancha de tu ropa. No te vas a percatar de esas cosas, estás en tinieblas. Pero te sacamos de ahí y te ponemos a la luz del sol. Te vas a dar cuenta que estás despeinado o despeinada, que tienes la cara sucia, las manos sucias, las uñas largas. Te vas a preocupar de cómo está tu ropa. Y eso es lo que nos pasó a nosotros, hermanos míos. Vivíamos en tinieblas y no nos preocupábamos del pecado, pero una vez que fuimos expuestos a la luz de Cristo, nos dimos cuenta que estábamos llenos de pecado. Estar en la luz es darte cuenta de que eres pecador, de que ni siquiera teníamos uno que otro pecadillo, como dicen algunos, sino que había un mar de pecado. De hecho, tenemos un mar de pecado del cual no somos conscientes hoy día. ¿Te das cuenta de eso? Que hay muchos pecados que haces que ni siquiera eres consciente. Pero a medida que permaneces en la luz, te darás cuenta de ellos. Y te darás cuenta también que cada uno de esos pecados es un estorbo para tener comunión con Dios. Pero andar en la luz también, hermanos míos, trae otra consecuencia. No tan solo te das cuenta que eres pecador, andar en la luz no tan solamente te das cuenta que eres pecador, sino que te das cuenta de que Dios ha provisto a su único Hijo para perdonar, para limpiar tus pecados. Andar en la luz te das cuenta que eres pecador, está bien, sí, soy pecador, pero te das cuenta también que Dios ha provisto a su Hijo para limpiarte de esos pecados. Hermanos míos, Dios proveyó a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, para castigar sobre Él tus pecados, los pecados míos. Él fue castigado en nuestro lugar. Cristo, el inocente. Dios proveyó a su Hijo para castigar sobre Él tu pecado. En la cruz de ese Calvario, Él pagó por nuestros pecados. Nos limpió para que ahora tuviéramos comunión con Dios. No te pide una vida perfecta. Dios no te pide que seas perfecto. Dios te pide que reconozcas tu pecado y que abraces la cruz de Jesucristo. Hermanos, cuando contemplamos la cruz de Jesucristo, cuando contemplamos la cruz, el resplandor de la cruz de Cristo, te das cuenta de lo terrible que es tu pecado. No somos como los maestros, estos falsos maestros que niegan que exista algo como el pecado. No, nosotros lo reconocemos y nos damos cuenta de lo terrible que es. ¿Sabes por qué? Porque Cristo fue duramente castigado por nuestros pecados. Él fue duramente castigado por tu pecado. Dios no toma el pecado a la ligera. Cristo fue molido por tus pecados. Molido. ¿Cuán terrible es tu pecado? ¿Lo odias? ¿Lo estás odiando? Contempla a Cristo y odia tu pecado. Aborrécelo. No te hagas amigo de Él, sino que mortifícalo. ¡Oh, qué terrible es tu pecado! ¡Qué horrendo! Pero al mismo tiempo, cuando contemplas la cruz de Cristo, el resplandor de la cruz de Cristo, te das cuenta cuánto amor tiene el Padre que dio a su Hijo para castigar sobre Él nuestros pecados. Eso es andar en la luz. Eso es andar en la luz. Déjame decirte esto para terminar este primer punto. No hay 300 o 400 religiones. No, solo hay dos. Solo hay dos. Todas las religiones del mundo te van a decir lo siguiente, por favor, esto es importante. Puedes tener comunión con Dios a través de la virtud que puedas desarrollar. Eso te van a decir todas las religiones, hinduismo, budismo, hasta el romanismo. Te van a decir, puedes tener comunión con Dios a través de la virtud que puedas desarrollar. Pero esta escritura, la verdad, te dice, solo puedes tener comunión con Dios a través de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. La única forma de tener comunión con el Dios vivo es a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Cristo es luz. Nosotros estamos en Cristo, por lo tanto tenemos luz y podemos estar en comunión con el Dios que es luz. Estás en Cristo. Cristo es la luz del mundo. Estás en Cristo. Cristo es la luz del mundo. Y porque estás en Cristo puedes tener comunión con la luz
que es Dios. Cristo es nuestra luz. En Cristo estamos en la verdad. En Cristo somos justos, no por nuestras propias obras, sino por Él. En Cristo somos justos. En Cristo tenemos vida. Estamos en Cristo y andamos en la luz. Caminar en la luz es darte cuenta cuánto necesitas de nuestro Señor Jesucristo. Eso es la vida cristiana, hermanos míos. ¿Cuánto necesitas de Cristo? ¿Cuánto necesitas de Cristo? Amén. ¿Cómo sé si tengo comunión con Dios? Entonces, lo primero que ha dicho el apóstol Juan es que camino en la luz. Camino en la luz. Y lo segundo que va a decir, la segunda evidencia es que confesamos nuestros pecados. Fíjense lo que dice el versículo 8 nuevamente. Si decimos, ¿se dan cuenta que va a decir el apóstol Juan otro concepto que estaban diciendo estos falsos maestros? Que es contrario obviamente a la esencia del ser de Dios, que es luz. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Esta afirmación es obviamente mucho peor que la otra, mucho peor. Aquí estos falsos maestros estaban diciendo que independiente de la conducta no existía algo como el pecado. Y algunos cristianos, ¿saben lo que hacen? Algunos cristianos hacen el siguiente análisis. Yo estoy en Dios, Dios es luz, en Dios no hay oscuridad, por lo tanto yo no tengo oscuridad, yo no tengo pecado. Y viven una vida licenciosa. Viven una vida totalmente inmoral. Pero estar en la luz, como habíamos dicho, te das cuenta de tu pecado. Te das cuenta que eres pecador. Si niegas el pecado, niegas la verdad. Eso está diciendo el apóstol Juan. Porque ¿sabes cuál es la verdad central del Evangelio? Que Cristo vino a morir por nuestros pecados. Esa es la verdad central del Evangelio. Y si tú dices, yo no tengo pecado, por lo tanto no necesitas un redentor. Es absolutamente contrario a la verdad bíblica. Y habíamos dicho que la característica del cristiano es que cada día necesita más de Jesucristo. Por lo tanto, el apóstol Juan dirá, no debes negar tu pecado. No niegues tu pecado, sino que confiésalo. Confiésalo. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En la confesión de pecado, quítate de la cabeza, por favor, que es algo mágico. En la confesión de pecado no es algo mágico, no es que tú recites o digas tus pecados y automáticamente estos desaparezcan, se anulen. No, en la confesión de pecado no hay algo mágico, es la actitud de un corazón. Es la actitud de un corazón que dice, Señor mío, he roto tu mandamiento. Señor, lo confieso, he roto el mandamiento de Dios. Pero también es la actitud de un corazón que dice, oh Señor, necesito que me perdones. Necesito que me perdones. Es la actitud del corazón que reconoce y es la actitud del corazón que dice, perdóname, oh Señor, porque he roto el mandamiento. Perdóname. En eso está la confesión de pecados. ¿Estás confesando tus pecados? ¿Estás revisándolos y confesándolos? Porque saben que en la palabra de Dios hay muchas secciones, versículos que hablan de la bienaventuranza de la confesión de pecados. Dios ha prometido perdonar nuestros pecados. En el nuevo pacto, Jeremías 31:34 dice, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. ¿Te das cuenta por qué Juan dice, Dios es fiel? Dios es fiel porque Él prometió perdonar tus pecados. Dios es fiel. Él ha prometido perdonar los pecados. Pero también el apóstol Juan dice, Él es justo. Fíjate, Él dice, Él es justo. Esto no significa que Dios haya pasado por alto el pecado. No, Él no significa que Dios haya dejado sin castigo el pecado. Tu pecado, no significa eso. Él es un juez justo.
y condenó el pecado y lo castigó. ¿Saben dónde? En la persona de nuestro Señor Jesucristo. Nuestros pecados fueron castigados sobre Él. Por eso el apóstol Juan dice, Él es fiel y Él es justo, porque nuestros pecados tuvieron un pago. Tú no podías pagar tu pecado, no podías. Uno de tus pecados, solo uno, te condenaba a la vida eterna en el infierno. Solo uno. Y no tienes uno. Yo no tengo uno. Tenemos una multitud de pecados. Y cada uno de ellos nos condenaba. No podíamos saldarlo. Nos condenaba a la vida eterna en el infierno. Pero el precioso ser de nuestro Señor Jesucristo, su precioso sacrificio, su incalculable sacrificio, bastó para cancelar toda nuestra deuda. Toda. Dios es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados. Por eso Juan dice en el versículo 9, si los confesamos, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos. Perdón y limpieza. Perdón significa que Dios ha eliminado tu deuda. Limpieza significa que ha limpiado tu transgresión. Dios ya no se acuerda de que has pecado. Por eso ve a Cristo. Ve con Él. De hecho, quizás aquí hay muchas personas que deberían dejar atrás aquellas cosas que hicieron, si las confesaron y si tienen fe en nuestro Señor Jesucristo. Porque muchas veces todavía cargamos en el corazón pecados, en nuestra conciencia, que fueron perdonados en la cruz. Es necesario sanar y es necesario que entiendas que tu comunión con Dios depende de Jesucristo. Por lo tanto, yo te exhorto, hermanos míos, a no ocultar tu pecado, sino a confesarlo. Confiésalo, no lo ocultes. Aquellos que no tienen comunión con la luz lo ocultan. Yo te pido que lo confieses. Obedece a las Escrituras. Hay tantas secciones en las Escrituras que hablan de la bienaventuranza de confesar el pecado. De hecho, el salmista, Salmo 32, mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor. Tú perdonaste la culpa de mi pecado. Te animo a que confieses tus pecados. Te animo a que confieses tus pecados en oración y pedir ayuda a un hermano que sea más maduro en la fe. Termina esta sección en el versículo 10, el apóstol Juan diciendo, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Quizás estos falsos maestros, ante esta gran iluminación que tenían, ellos decían que no podían pecar, que eran incapaces de hacerlo. Pero negar el pecado no tan solo lo hacía mentiroso a ellos, sino que estaban tratando de mentiroso a Dios. Porque sabes que en muchas secciones de las Escrituras, Él dice que el pecado es universal. Salmo 14:3 dice, pero todos se han descarriado, a una se han corrompido, no hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Pero porque el pecado es universal, Dios ha provisto salvación para todo aquel que Él cree. Su palabra ha provisto salvación. Negar nuestros pecados es decir, yo no necesito de nada más, solo necesito de mí. Confesar nuestros pecados es decir, yo necesito de Cristo. Yo necesito de Cristo. Aléjense, por lo tanto, de todas las iglesias, falsos maestros, falsos evangelios que tienen un cristianismo sin cruz. Un cristianismo sin cruz, que es un falso cristianismo, en donde Jesucristo es una especie de guía espiritual que nos enseña a ser o a vivir correctamente. Si bien eso es verdad, Cristo primeramente vino a ser tu sustituto en aquella cruz. Él vino a ser tu salvador,
y también vino a dar ejemplo, pero primeramente vino a ser tu Salvador. No seas como estos falsos maestros que se creen espiritualmente superiores, que no pecan, que llevan una vida justa, que dicen que no cometen errores. Yo te digo lo contrario. ¿Sabes qué? La madurez cristiana está caracterizada porque cada día te haces más consciente de que necesitas de Cristo. La madurez cristiana te haces consciente de que cada día hay mucha maldad en tu corazón, de que necesitas de Cristo, que necesitas de un Salvador. El cristiano maduro se levanta en batalla contra su pecado. Y a través de la obra santificadora del Espíritu Santo logra matar a algunos, pero se da cuenta que mata a algunos, pero afloran en su corazón otros que no estaba consciente. Pero independiente de eso, no se frustra, sino que sigue aferrado a la cruz de Cristo. Sigue aferrado a la cruz de Cristo. Esa es la vida madura del cristiano, que cada día depende más y más y más y más de Cristo. Cristo. Te animo a que tengas una batalla con tu pecado. Te animo a que andes en la luz. Te animo a que lo confieses y te animo a que no te aflijas, sino que abraza a Cristo y la cruz de Cristo. La única manera de tener comunión con Dios no es negar nuestro pecado, sino que exponerlo a la luz, confesarlo y abrazar aquel que nuestro Dios entregó para nuestra purificación y nuestro perdón, a la preciosa persona de nuestro Señor Jesucristo. Déjame terminar con esto, que es una advertencia. Anda en la luz, anda en la luz. Busca vivir una vida pura, santa, justa, conforme a la profesión de fe que llevas. Confiesa tus pecados, no los niegues, exponlo a la luz. Vive una vida de luz. Pero que esa luz, por favor, no se transforme en una linterna. La luz no es para alumbrar los pecados del otro. La luz es para ver la maldad de tu propio corazón y para ver cuánta necesidad tienes de Jesucristo, nuestro Señor. Contempla a Dios. Él es santo, Él es luz. Contémplate a ti mismo. Ahora contempla al Señor Jesucristo como el único camino para tu salvación. Inclinemos nuestros corazones para orar. Amado Padre Celestial, Señor, damos gracias por su palabra, Padre.